Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes de estática. Hoy, en el encuentro de la clase de hoy, multimodal, les doy la bienvenida. Vamos a tocar un tema concerniente a lo que es la tercera, la cuarta evaluación, parte de la cuarta evaluación, ya viene en cable, parte de la cuarta evaluación, y si se puede, parte de la quinta, pero vamos a tocar el tema de cuñas. Vamos a ver el tema de cuñas o fricción. Cuñas. Ok, aquí se logra ver, ¿sí? O también se le llama específicamente fricción, ¿verdad? ¿Cierto? Y nosotros acá, en el tema de fricción, vamos a ver, o vamos a comenzar, por decir, analizando lo que son superficies que están en contacto con la superficie. Es decir, que aquí tengo la superficie y aquí tengo un bloque, ¿no? Y supongamos que este bloque tenga una masa m, por supuesto, y de pronto, en este caso, pues, sencillamente, para efectos de este problema, más nada esté simplemente apoyado, ¿no? Ah, y de pronto vamos a colocarle que por aquí tiene una fuerza F aplicada. Pues, fíjate que para estudiar el diagrama de cuerpo libre, aquí por lo general nos van a dar el coeficiente de fricción, mu sub S, diferente de quién? De cero. Ese nuncio S, un momentico, voy a traer la calculadora por acá, a sacarla. Ese nuncio S que nos van a dar que es diferente a cero, que este nuncio S es diferente de cero, indica que esa superficie tiene fricción. Entonces, cuando yo haga el diagrama de cuerpo libre del bloque, vamos a llamar el nombre A, y supongamos que hay que decir el movimiento in, mi, el movimiento inminente. Ese movimiento inminente, que está acá, del bloque A, ¿verdad? Este movimiento inminente, ¿qué es lo que ocurre? Voy a agarrar X y Y aquí, ¿verdad? Entonces, voy a colocar primero mi sistema de referencia. Y voy a dibujar el bloque acá. Voy a dibujar el bloque acá. Vamos a ver si por acá hay otro colorcito. Ah, no. Y este bloque, por supuesto, tiene que una masa de A. Fíjate que el movimiento eminente de este bloque va hacia la ¿qué? Hacia la derecha. O sea, se va a mover hacia la derecha por el producto de esta fuerza. Vos va a tender a moverse hacia la derecha. ¿Cuántas superficies hay en contacto para este bloque? Yo veo que observo que en este caso la superficie que está en contacto es la de la masa con con el piso, en este caso, con esta superficie. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí entonces? Que aquí también va a tener una fuerza F por este lado, F, que está totalmente horizontal, paralela a la superficie, y justo acá se me va a producir que todo cuerpo, y con esto quiero que sea claro, porque a veces pregunta, profe, pero si la superficie tiene roce, que tenga roce, pero entonces no tiene normal. No, el hecho de que no tenga roce no significa que tiene normal. Recuerde que todo, si yo tengo por decir, aquí esta superficie con esta borradora simplemente apoyada, aquí hay normal. Sí, ahí hay normal, pero puede ser que le digan el mu sub s es igual a cero, entonces el roce sería que despreciable, como puede ser que le diga también que el mu sub s es diferente de cero y entonces el roce va a ser deseable en este caso, o sea, va a existir. Entonces, en este caso, yo voy a colocar aquí que aquí va a haber una normal ¿qué? Normal su ¿qué? Normal su A, ¿verdad? Ah, pero vamos a colocarla de este lado, ya les voy a decir por qué. Vamos a colocarla de este lado, ¿me permite? De este lado va a existir una normal ¿qué? ¿Una normal qué? Una normal su A que forma 90 grados. Y fíjate que la fuerza de roce va a ser una fuerza que siempre se va a oponer al movimiento. O sea, si el bloque se mueve hacia la derecha, entonces la fuerza de roce ¿hacia dónde va? Hacia la izquierda.
izquierda. En este caso, la fuerza de roce iría para acá. La fuerza de roce A. Fíjense que siempre que yo tenga entonces, para efectos de estos problemas, vamos a ver si por aquí hay otro color. Vamos a ver si por aquí hay otro color. No. Estos problemas, entre la normal y la fuerza de roce se me va a producir una resultante, que voy a llamar resultante N en este caso, y entre la normal y la resultante va a existir, perdón, un ángulo phi sub S. Entonces, profesor, ¿cómo nosotros calculamos este phi sub S que está aquí? Ese phi sub S lo vamos a calcular como la tangente a la menos 1 del ángulo phi sub ¿qué? Phi sub S. Es decir, lo vamos a calcular con esta formulita, tangente a la menos 1 del ángulo phi sub S. Ahora, muy bien, ¿cuál es el objetivo de construir esto? Porque de pronto, si aquí el objetivo es calcular la fuerza F, o calcular la masa, o calcular de pronto la resultante en A, porque generalmente vamos a calcular la resultante en A, o la fuerza de roce también, pero generalmente no piden la fuerza de roce. Generalmente aquí pudiese ser el cálculo de la fuerza o la masa. Generalmente tampoco piden las resultantes. Entonces, yo puedo utilizar allí las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de la fuerza en X, sumatoria de la fuerza en Y, igual a 0. O sea, las ecuaciones de equilibrio en estática, valga la redundancia, que ya hemos trabajado para calcular, bien sea por ahí, o puedo emplear una herramienta más sofisticada, que es trabajar con el triángulo de fuerzas. Es decir, vamos a hacer entonces el triángulo de ¿qué? El triángulo, vamos a hacer aquí el triángulo de fuerzas. Al igual que lo trabajábamos en el, no sé si pudieron revisarlo, que fue la clase de cables, que trabajan un triángulo de fuerza para que se nos facilite las cosas. ¿Cómo armamos nosotros, en este caso, el triángulo de fuerzas? De la siguiente manera. Yo coloco primero la W sub A aquí. Esta que está totalmente vertical, ¿la coloco dónde? Perdón, esta vertical la coloco aquí. Esta está horizontal, que es la fuerza F. Ah, pero no me gustaría que esta, porque tienen que dar punta con cola. Esta la vamos a colocar ¿dónde? Aquí. ¿Que esta sería qué? La tensión, perdón, la fuerza F. Punta con cola. Y finalmente cerraría con R sub A, ¿no? Entonces, ¿con qué vamos a armar ese triángulo de fuerza en este caso? Lo vamos a armar con la fuerza F, con el W sub A y la resultante. Profe, las normales y la fuerza de roce no, porque está sustituida precisamente por ¿quién? Por la R sub ¿quién? La R sub A. Ahora bien, de este triángulo de fuerzas, voy a colocar, me lo van a permitir aquí, un sistema de referencia en este punto y un sistema de referencia ¿dónde? En este punto, al igual que acá también, un sistema de referencia y un sistema de qué? De referencia, un sistema de qué? De referencia y un sistema de qué? De referencia en cada uno de los puntos. ¿Por qué? Porque yo tengo que ubicar internamente en este triángulo rectángulo, debo ubicar que unos ángulos internos, por decir, yo a este ángulo lo voy a llamar ¿qué? Alfa. Yo a este ángulo lo voy a llamar ¿qué? Beta y este lo voy a llamar ¿qué? Gamma, ¿no? ¿Cómo vamos a ubicar nosotros aquí? Fíjate que el único ángulo, en este caso, antes de llamar este alfa, permíteme hacer una cosa, para tener una cosa aquí. El ángulo que estaba aquí antes de ser ese alfa, en el extremo, yo veo que aquí forma un ángulo phi sub S con qué? Con la normal que está totalmente vertical. Quiere decir que este phi sub ¿qué? Phi sub S. Ok, fíjate que el W sub A, que es el peso, no tiene ningún ángulo porque es totalmente, o sea, vertical y la fuerza F es totalmente horizontal. Y entonces aquí voy a decir que este ángulo lo voy a llamar aquí alfa. El objetivo es calcular de ese triángulo de fuerzas alfa, beta y gamma. Por supuesto, para este problema, bueno, este inicio, me planteé el diagrama para construir mi triángulo de fuerza de manera sencilla. Ya vamos a ver un problemita donde es un poquito más, digamos, un poquito más fuerte, porque vamos a ver el complemento de unas cuñas. Entonces, fíjense una cosa. Cuando yo ya tengo esto, yo calculo alfa, y alfa ¿qué va a ser? Igual a phi sub S, lo que valga phi sub S. Por lo menos, un ejemplo, si phi sub S, pues el ángulo que forma allí phi sub S es 0.3, un ejemplo,
Vamos a agarrar para meterle numeritos ahí y vamos a decir que entonces la tangente perdón, nu sub s, corrijo, sin nu sub s. Ese 0.3 phi sub s va a ser la tangente de la menos 1 de 0. ¿Qué? Punto 3. O sea que el phi sub s aquí va a ser chistangente de 0.3 y este me va a dar 16,69 ¿qué? 69 grados, ¿cierto? Ese sería el phi sub s. Entonces significa que en este caso el ángulo alfa, lo primero que estoy calculando aquí que es alfa, alfa vale 16,69 grados. ¿Ok? Y aquí estaría obteniendo alfa. Beta, ¿cómo vamos a calcular beta? Fíjate. ¿O cómo hacemos el cálculo de beta? Lo vamos a hacer por la geometría del triángulo. El ángulo que está aquí, que forma R sub A en el extremo con la vertical, ¿verdad? Es phi sub S. Entonces, ¿este quién es? ¿Este es phi sub qué? Phi sub S también. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí va a ser tangente. El ángulo beta va a ser, si ustedes se ponen a ver estos sistemas de referencias que yo ubiqué en cada vértice del triángulo, que este triángulo, repito, se llamó extremo del vector con el origen de otro vector, extremo del vector con origen y cero extremos con extremo. Este va a ser 90 grados menos ¿quién? Menos phi sub ¿qué? Phi sub S. Beta va a ser 90 grados menos 16, ¿qué? 69 grados. Entonces beta aquí va a ser 90 menos 16, 90 menos 16,69. Bueno, no. Y aquí me va a dar 73,31 grados. Este sería el ángulo ¿qué? Beta. Y el ángulo gamma, que directamente ¿qué va a hacer aquí? Como esto forma una escuadra perfecta, gamma va a valer directamente 90 ¿qué? 90 grados. Fíjense una cosa, si estos tres ángulos que acabé de calcular, lo que es alfa, lo que es beta y lo que es gamma, está bien, cuando yo sume, debe de dar 180 exacto. Por decir, yo digo aquí 16,69, que es este, más 73,31, que es este, más 90, vale 180 grados, ¿no? Por aquí yo creo que se aprecia 180 grados, ¿verdad? Exactos. Entonces, quiere decir que nuestros cálculos internos están bien. No les aconsejo el error que se comete muy frecuentemente, que entonces, un ejemplo, profe, yo ya calculé alfa, calculé beta. Supongamos que esto no fuese sido, perdón, un triángulo rectángulo, sino que fuera sido un triángulo que no es rectángulo. Entonces, profe, pero yo puedo hacer, pero puedo decir que como yo sé que la sumatoria interna de los ángulos de un triángulo rectángulo suman 180, yo puedo decir que si sumo alfa más beta más gamma y lo igualo a 180, yo puedo despejar gamma de allí. Sí se puede si estos dos estamos seguros de que son así, de que yo los trabajé bien, que vi su geometría, que los estudié. Porque ¿qué pasa? Si yo calculé uno de estos mal, sí, profe, uno sale alegre del examen y dice, no, sí, gamma me cerró, porque si yo los vuelvo a sumar, obvio que me va a dar 180. Pero si uno de estos dos está mal, van a caer en el error. ¿Qué les recomiendo? Que entonces calculen cada uno de estos ángulos internos que se generó del triángulo de fuerzas al analizar la cuña, ¿verdad? Por la geometría de quién? Por la geometría de quién? Del triángulo, más no que si yo calculé dos ángulos, calculo el tercero, no porque les va a dar un error. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que una vez, supongamos que, ejemplo, yo tengo como dato acá también que WA, vamos a darle un valor, vale 100 newton, y en esta cuña me estaban pidiendo la fuerza F. Profe, ¿cómo entonces voy a calcular yo mi fuerza F? ¿Y para qué hicimos todo este trabajo de hacer el análisis de cuña de esta manera? Y luego, posteriormente, el triángulo de fuerza. Recuerden que para el triángulo de fuerza no se mete la normal, no se mete la fuerza de rosa, sino que se mete la fuerza resultante que se genera entre la normal y, en este caso, la fuerza de roce. ¿Ok? Y por supuesto, la otra fuerza, como es el peso o las fuerzas aplicadas, producto de una fuerza externa aplicada o producto de la tensión.
Entonces, ¿qué pasa? Voy a aplicar, para esto aplico, para conseguir, aplico la ley del seno, muchachos, del seno. La ley del seno para, para buscar el valor de W, ¿qué? De W, no, corrijo, de F, valor de la fuerza. ¿Cómo funciona la ley del seno? Recordando que estos son, digamos, conocimientos muy básicos de matemática elemental. Recuerden que la ley del seno trabaja lado seno del ángulo opuesto es igual al lado seno del ángulo opuesto, que es igual al seno del ángulo ¿qué? Opuesto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que yo voy a decir, como yo necesito buscar a quién, a la fuerza F, a esta fuerza F, vamos a ubicarla aquí, voy a cerrarla en un círculo. Entonces, el ángulo opuesto aquí a F va a ser alfa. Si yo digo, lo voy a dividir entre el seno de quién? De alfa, correcto. Y lo voy a igualar al otro dato que tengo, que el otro dato que tengo es este. Y entonces voy a decir aquí que el ángulo opuesto va a ser ¿qué? Beta. O sea, aquí quedaría que WA va entre el seno de quién. Aquí va a escribir beta. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces nosotros acá? Vamos a despejar la fuerza ¿quién? La fuerza F. ¿Cómo despejamos esa fuerza F entonces? Esta fuerza F va a ser igual a quién? A WA por el seno de quién? De alfa. ¿Ya? WA por el seno de alfa entre el seno de quién? De beta. Entonces fíjense que en función de los datos que yo tenga, es que yo voy a trabajar. Un ejemplo, si no, en dado caso yo tuviese que me fuesen dado el valor de R sub A, que vale 500 newtons, entonces yo digo, fuerza, que es la incógnita entre el seno del ángulo. Por eso es importante, previo a este análisis, aplicar la ley del seno, tener todos los ángulos internos de ese triángulo, porque si no, no se puede hacer. Porque por decir, si yo digo, bueno, yo voy a despejar a F, pero no tengo el seno del ángulo opuesto, que es alfa, no puedo hacer nada. O teniendo incluso este dato y no tengo beta tampoco. Entonces, si yo tuviese por decir, en vez de tener W sub A como dato al inicio, y entonces, un ejemplo, a mí me van a pedir que calcule cuánto vale F, pero me dan R sub A, yo diría, fuerza entre el seno de alfa va a ser igual, ¿verdad? A R sub A entre el seno de gamma. Pero para eso tendría que tener el valor de quién? De R sub A. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, sencillamente una vez que yo ya tenga, un ejemplo, ya tenga yo acá los valores dentro dentro de los datos, pues lo que va a hacer es sustituir. Aquí digo que son 100, no es necesario meter el newton, se lo metemos al final, por el seno de alfa, que alfa ¿cuánto vale? Alfa vale 16,69 grados, entre el seno de beta, pero beta ¿cuánto vale? Beta aquí vale 73,31 grados. Vamos a agarrar la calculadora, es más, esta operación la podemos hacer completa la operación. Y yo voy a decir entonces que 100 por seno de 16,69 entre seno de 73,31 me da 29,98. Quiere decir que la fuerza que aplicó para mover esa caja fue de 29,98 newton. ¿Ok? Esto también se puede hacer, repito, pero es un poquito más tedioso porque fíjate que entonces no pudiésemos aplicar nosotros aquí, tendríamos más incógnitas haciendo por dónde, por la sumatoria de las fuerzas en X y en Y, que lo puedo trabajar en función de R sub A para evitar dos incógnitas. La idea de colocar la resultante allí es eliminar lo que es la normal como incógnita y la fuerza de roce como incógnita, ¿no? O sea, reducir un poco más el sistema. Entonces, bueno, yo creo que hasta acá estamos claros con respecto al análisis de una cuña. Voy a hablar en este espacio, yo creo que allá sí, no, sí se ve, un poquito de lo que es el análisis de poleas. Análisis de polea
con fricción. Con fricción. Ya vamos a colocar aquí con fricción. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa ahí en el análisis de poleas con fricción? Yo voy a tener, y fíjate que normalmente hasta este punto, bueno, porque la mayoría no, generalmente esto se ve en ingeniería mecánica, ingeniería civil, y uno no, pues no está acostumbrado a ver las poleas, en este caso, con roce. Entonces uno lo que va a hacer aquí es, estas poleas sí van a tener fricción. Un ejemplo, si yo tengo, supongamos una polea, y vamos a tenerla así, y entonces yo tengo una polea por acá, y yo hago el DCL de la polea, y por acá digo que ella tiene una, vamos a hacer un poquito más abajo, disculpen, vamos a hacer un poquito, coloco el sistema de referencia X y Y, y supongamos que por aquí, vamos a colocar la polea aquí, vamos a hacer un poquito más grande, vamos a ver cómo está el pulso hoy. Ahí más o menos se ve redonda, ¿no? ¿Sí? Más o menos se ve redondita. Supongamos que este sea el punto A, porque es la polea A, la polea en A, ¿no? Vamos. Y supongamos que entonces yo cuando hice el análisis de la polea, por aquí se me generó una tensión y aquí se me generó una tensión. Previo a esto, en los problemas de ahorita, que vamos a ver si nos da chance de plantear un problema, tenemos una hora, pero yo creo que sí, más o menos plantearlo para que ustedes se lleven una idea buena. Cuando estoy haciendo un análisis de polea, yo debo tener en cuenta el movimiento eminente. Ya creo que el movimiento eminente por allí también, yo hablé un poquito de esto, incluso en las videoclases que están, en el material que está también dentro de su plataforma, que está disponible tanto en digital y audiovisual. Ahí hablan del movimiento eminente, que es la tendencia, que ya lo dije, a moverse el bloque. Por lo menos el movimiento eminente de este bloque, si yo tengo una fuerza aplicada aquí, va hacia la derecha. Supongamos que yo hice el movimiento eminente ya para esta polea y me dio que la polea giraba en esta forma, giraba así, ¿verdad? Giraba en esta forma. Entonces, un ejemplo, la que jala, la que jala en este caso, que es la cuerda que jala, porque es una cuerda, la vamos a llamar tensión su A de salida. Y la que es jalada, la vamos a llamar tensión su A de quién? De entrada. Es decir, que esta jala, si esta jala la cuerda, esta entra. Caso contrario, si el movimiento eminente, en este caso, el movimiento eminente está quedando en contra de la aguja del reloj. Es decir, este movimiento está girando en sentido antihorario, en sentido positivo, digamos, ¿no? Pero si fuera girado en sentido horario, un ejemplo así, entonces está fuera la que jala, porque está la cuerda que supone que está jalando, ¿sí? Porque va en dirección del movimiento eminente, sería tensión suave de salida, esta sería de entrada. En este caso, como ya gira en sentido antihorario, esta es la que se supone que está jalando y esta es la que está siendo jalada. ¿Cómo vamos a calcular entonces nosotros o cómo vamos a establecer la relación entre esas tensiones? Yo voy a decir acá, oído, que recordar de geometría, que cuando yo hacía un análisis decía, bueno, para aquí, ajá, que el radio de la polea en el punto de tangencia forma 90 grados ¿con quién? Forma 90 grados con el radio, ¿eh? O sea, que en este punto de tangencia, justo aquí, forma 90 ¿qué? 90 grados y aquí 90 grados con el radio, ¿verdad? Y nosotros vamos a decir que entonces, basado en eso, que esté el radio y que esté el radio, aquí vamos a tener que este ángulo, ¿quién es? Este ángulo, ¿quién es? Beta. Ese ángulo beta se le llama ángulo de arrollamiento. Ángulo de arrollamiento. Y debe de ir en radianes. Y debe de ir en radianes. ¿Qué pasa? Que para establecer la relación, y yo siempre voy a decir lo siguiente, tensión de salida, en este caso en A, ¿sí? Tensión de salida va a ser igual a la tensión de entrada en A por Euler a la nu su S por
beta. Me explico, me explico, me explico. ¿Qué va a ocurrir aquí? Que mu sub s es el coeficiente de roce para las poleas. Es decir, es el coeficiente de roce que se da entre la garganta de la polea, y la cuerda. Ese lo vamos a llamar mu sub s de la polea. En este caso, entonces, para calcular, si yo quiero calcular la tensión de salida, la establezco así. Tensión en A de salida va a ser igual a la tensión de entrada por Euler a la mu sub s, que es el coeficiente de roce, que es adimensional, es decir, no tiene dimensiones, por el ángulo beta que tiene que estar en radianes, que debería de ser, que es el ángulo que forma entre los puntos de donde el radio es tangente y por donde pasa la cuerda. Porque por donde pasa la cuerda, de aquí hasta aquí. Fíjate que esta parte no hay cuerda. ¿Ok? A solo que se enrolle. Cuando se enrolla, ojo, cuando se enrolla, cuando se enrolla, o nos dicen se enrolla, un número, un número de veces la cuerda, dos puntos, el ángulo beta, el ángulo beta va a ser el número de veces que se enrolla por 300, ¿qué? 60 grados más beta, ¿quién? Más beta prima. Es decir, me explico. Si por decir, aquí me dicen que para esta polea se enrolla 3 veces la cuerda, entonces el beta, este beta va a ser beta prima, que es el ángulo, o sea, el beta prima aquí, entonces este beta prima va a ser igual a beta, o sea, el ángulo que se forma desde el punto de tangencia donde entra la cuerda y sale la cuerda, ¿ok? Entonces ese beta sería beta prima, y si nos dicen que, por decir, la polea se enrolla 4 veces, entonces sería 4 por 360 más el beta prima. Y entonces ese beta es el que vamos a meter aquí por el mu sub s. ¿Correcto? ¿Sí o no? Entonces, copien. Yo creo que, bueno, más o menos se trató de explicar allí para tratar de plantearnos un micro ejercicio, o por lo menos ver el análisis de algunas poleitas, de algún sistema. Ya lo vamos a canalizar por acá. Ahora bien, yo voy a borrar aquí mientras que me carga, bueno, me voy a dar chance de copiar. Vamos a hacer o a plantear un problemita más o menos de cuña. Eh, de pronto no va a editar el enunciado, pero sí vamos a decir más o menos qué vamos a hacer con ese. De pronto lo monte en la plataforma hoy y se los deje de tarea o se los deje para que ustedes lo revisen. Voy a borrar yo acá. Voy a borrar yo acá para plantear el problemita. Ya dame un segundito. Ya no lo tengo aquí. Yo pensé que lo tenía aquí. Ya. Lo tengo aquí, pero no importa. Vamos a tratar de planteárnoslo aquí más o menos. ¿Puedo borrar aquí? Voy a borrar aquí, ¿no? Voy a hacer un problemita chiquito, para que lo vean. Entonces, supongamos que el problema que nos dan, como para ilustrar la situación un poquito, vamos a tratar un poquito la situación. Ajá, vamos a ver, vamos a colocar por aquí una pared con unos 3 rolines por aquí. Y subimos que hay una cuña aquí. Vamos a ver si me sale, muchachos. Yo creo que sí. Y por aquí otra pared. Y aquí vamos a decir que hay un ángulo alfa. Vamos a suponer que alfa sea de 11 grados. Y por acá hay otra cuña. La vamos a colocar así. Y aquí, establecemos ahí. Y aquí vamos a decir que aquí hay un ángulo beta. Esta chiquitica aquí. Hay un ángulo beta.
¿verdad? Y que entonces, aquí hay una superficie. Vamos a colocar por aquí. Aquí hay una superficie, ¿verdad? Entonces, que vamos a colocarlo de aquí, que de pronto aquí haya una polea, ¿no? Una polea por aquí, colocar una polea aquí. Ajá, más o menos así, ¿no? Y aquí hay una fuerza F. ¿Ok? Y vamos a decir que es el bloque A, el bloque B, la polea en C. ¿Ok? Y nos van a pedir que calcule, vamos a meterle, nos dice que nu su S es igual a 0,11 a 0,3 superficies y que nu su S es igual a 0,2, que van a ser ¿qué? En poleas. Okay. Entonces, eh, calcule, la pregunta aquí sería, calcule F para que se produzca el movimiento inminente en el bloque, en el bloque, en el bloque A. Para que se produzca el movimiento inminente en el bloque A. Ok. Perfecto. Vamos a, sí, bueno, y vamos a darle un dato aquí también. W sub A vale 100 newton y W sub E, W sub E vale cero, es despreciable. Vale cero newton. ¿Ok? Vamos a plantear esa cuñita pequeña allí para tratar de hacerla. Voy a borrar, puedo borrar todo el pizarrón, ¿verdad? Puedo borrar toda esta parte del pizarrón. Sí la puedo borrar, ¿no? Me avisa. Entonces voy a borrar acá y voy a comenzar a desglosar la cuña. Primero, en un problema como este, nosotros tenemos que establecer el movimiento inminente y recuerda que el movimiento inminente es la tendencia a moverse el sistema como tal. Lo que pasa es que estamos trabajando en estática, es la tendencia a moverse. O sea, por decir, si yo calculo esa fuerza, un ejemplo, y la fuerza me da 7,9 newton, 7,99, en 7,99, que es la fuerza F, esa que me dio el resultado, significa que esa es la fuerza que trata de mover el sistema, más no lo mueve, porque por decir, la que lo mueve va a ser 8. Yo calculo la de 7,99, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver qué nos va el problemita que nos planteamos acá. Primero, establezco el movimiento inminente para el sistema. Vamos a hacer un análisis. Si me están pidiendo la fuerza F aquí, la que jala aquí, ¿qué va a ocurrir? Que esta polea, si yo la jalo, va a girar así, ¿o no? Va a girar de esta manera. Por ende, si yo jalo esta cuerda, este bloque B va a ir a la izquierda. Y entonces, como esto está acuñado aquí, cuando yo corro esto para acá, el bloque A va a ¿qué? Va a descender. Repito, jalo, gira, se mueve hacia la derecha y el bloque A desciende. Fíjense que aquí hay dos superficies en contacto, ¿sí? Que producen la normal, ¿verdad? Hay dos superficies en contacto y producen ¿qué? Tienen fricción. Entonces, en este caso, las paredes acá, si hay dos superficies que están en contacto acá y van a tener roce, una de estas dos no funciona.
vamos a analizar una cosa. Si el bloque se mueve para allá, ¿verdad? ¿Hacia dónde trata de recortarse el bloque? Se va a venir con el movimiento eminente. Quiere decir que la pared que no va a hacer nada es esta. No es que no va a hacer nada, sino que ella no va a resistir ninguna fuerza. La que va a resistir la fuerza en este caso es la del lado izquierdo, porque el bloque se va a venir hacia el lado izquierdo. Entonces va a tratar de que este bloque se vaya con inercia de él. ¿Ok? Entonces comenzamos a hacer acá, analizar de aquí para acá. Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque ¿qué? Del bloque A. Y para hacer el diagrama del cuerpo libre del bloque A, lo que voy a colocar en mi sistema de referencia X y ¿quién? Y Y. Y aquí vamos a colocar, por acá hace esto así, vamos a hacer un poquito más. Vamos a hacer un poquito más arriba incluso, por aquí. Yo creo que queda más o menos así. Ujú. Este sería el bloque A, que se mueve hacia abajo y que aquí tiene un ángulo alfa. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí o qué es lo que va a pasar? Oído. Que comienzo por el lado izquierdo, se va a producir ¿qué? Una normal en A. Pero como esta superficie tiene roce también aquí, se va a producir ¿qué? Una fuerza de ¿qué? Una fuerza de ¿qué? De roce en A. ¿Verdad? Y entre esta se me va a producir una resultante en A que va a estar pegada por un ángulo fisodense a la normal. Como este bloque tiene, en este caso, tiene peso, se va a producir un W sub A acá. De esta superficie, fíjense que, ¿cómo hago yo para definir la fuerza de roce hacia dónde va? La fuerza de roce va a tener el mismo sentido del movimiento eminente del bloque en contacto. Es decir, que este que está aquí, vamos a colocarla por acá. Vamos a colocar primero la normal. La normal es esta, que forma 90 grados aquí, que esta va a ser una normal, ¿quién? A, B. ¿Por qué normal A, B? Porque está en contacto con el bloque AB. Y va a tener, si el bloque se mueve hacia allá, entonces la fuerza de roce va a tener más o menos el mismo sentido, en sentido inclinado, del movimiento eminente del bloque que tiene base. Aquí va a ser fuerza a quién? De roce a quién? A sube. Entre estas dos se me va a generar, pero ya lo hice muy grande, muy pegada. La fuerza de roce a B, que va a ser el fisu ¿qué? El fisu S. Ok, muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Aquí el ángulo, porque está la normal, entonces el ángulo que forma, oído aquí, el ángulo que forma vamos a calcular el fisu S aquí primero. Fisu S, ¿quién va a ser? Tangente a la menos 1 de 0,3 para acomodar aquí bien lo de los ángulos. Entonces, metemos aquí chis tangente de 0,3 y nos va a dar 16,69. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Algo interesante que ocurre acá es que 16,69 es mayor al ángulo que hay aquí, que es 11. Quiere decir que la fisu S, disculpen aquí, porque recuerden que el ángulo que forma la horizontal con la inclinada es el mismo que forma la perpendicular con la vertical. Entonces aquí va a estar alfa. Este va a ser alfa. Pero como este es mayor, 16,69 y aquí está la normal, entonces él está por encima de este. O sea, la fuerza de roce va a quedar como por aquí. La resultante de AB va a quedar como por aquí. Quiere decir que de aquí a aquí va a estar fisu ¿qué? ¿Fisu quién? Fisu S. ¿Por qué? Porque fisu S me dio 16,69. ¿Cierto? Entonces significa que si el ángulo que forma
la normal, la perpendicular con la vertical, que es el mismo que forma la horizontal con la inclinada, es alfa, pero alfa vale 11 grados y si su S dio 10 es 69 y ese es el ángulo que forma la normal con la resultante, entonces está por encima. O sea que aquí me va a interesar calcular cuánto vale este ángulo acá. Lo voy a colocar en signo de interrogación. Una vez que ya establecí mi cuña como tal, voy a hacer el diagrama, el triángulo de fuerzas. Vamos a plantearnos el triángulo de fuerzas. Ese triángulo de fuerzas, ¿cómo me lo planteo? A ver, voy a colocar entonces W sub A, que está totalmente vertical. Voy a colocarlo por aquí. WA, totalmente vertical. Y luego yo conectarlo con uno que esté punta con cola. O sea, vamos a establecer un poquito más para abajo. Aquí va a estar ¿quién? R sub A, que viene siendo esta inclinada. Y aquí va a estar R sub AB. R sub A, ¿qué? R sub AB. Entonces aquí, en cada uno de estos le va a colocar un sistema de referencia que coordenado. Vamos a colocarlo aquí vamos a hacer en cada, en cada vértice. Entonces, comienzo. RAB, que le venía diciendo aquí, que este ángulo que lo voy a llamar aquí yegla, o bueno, lo voy a dar aquí el valor, puede ser yegla, para que lo vean aquí, lo vamos a colocar allá, es el que forma RAB con la vertical. Entonces, vamos a llamarlo yegla aquí. ¿Sí? Entonces, yegla va a ser igual a phi sub S menos el phi sub S, que es este menos alfa para que me dé este pedacito, ¿cierto? Menos alfa. Entonces, aquí va a ser igual a 16,69 menos 11. O sea, aquí va a dar un rango chiquitico, ¿no? 16,69 menos 11. Entonces va a dar 5,69 grados. Este va a dar 5,69 grados. Ese ángulo es el que forma R suave en el extremo, que vale 5,69 ¿qué? Grados. Ahora, ese sería R suave en el extremo, porque tenemos que buscar los extremos. Ahora RAB en su extremo forma un ángulo phi con la horizontal, que es la normal. O sea que internamente este sería 16, que es phi sub S, 16,69. Ok, y el peso que está totalmente vertical. Vamos a llamar directamente, porque ahora les voy a dar el nombre. ¿Este quién es? Alfa. Todo este lo vamos a llamar ¿quién? Beta. Y todo este lo vamos a llamar ¿quién? Gamma. Entonces, alfa directamente, ¿qué va a ser? 5,69 grados directo. Ángulo muy pequeño. ¿Ok? ¿Y quién va a ser beta? ¿O cómo calculamos beta? El ángulo que está dentro es el mismo que está aquí adentro. Este también sería 16,69. O sea que beta, el ángulo que está, que forma la inclinada con la horizontal internamente, es el mismo que forma la... Ah, no, perdón, ese ángulo es este. El que forma la inclinada con la horizontal aquí en el extremo de RA es el mismo que forma la inclinada por la parte externa, que viene siendo 69,66. Ya la vamos a colocar aquí, ya que se me borró esto. Viene siendo 69, perdón, 16,69. Eso significa que beta va a ser de aquí a aquí hay una escuadra completa, 90 menos 16,69. Entonces beta, vamos a decir 90 menos 16,69. Esto me da tanto como 73,31 grados. O sea, este me da beta. Ahora, alfa ya lo tengo listo. Pero ¿quién será entonces gamma? Fíjense que gamma, el ángulo que forma aquí, RAB en el extremo, con la vertical es 5,69, que es el mismo que forma por la parte de atrás.
que es 5,69. ¿Cómo vamos a calcular este ángulo gamma? ¿Cierto? Va a ser, fíjense una cosa, de aquí a aquí hay 16, perdón, de aquí a aquí hay 16,69, o sea, RA con la horizontal, 16,69 grados. Pero de aquí a aquí, este pedacito vendría siendo 90 menos 5,69. Sería más 90 grados porque forma una escuadra completa de aquí hasta aquí y le resto el pedacito para que me dé este pedacito, más este me da completamente gamma, más 5,69 grados. Entonces gamma, en este caso va a 16,69 más 90, pero este es menos 5,69. Ya le vamos a poner la operación en la calculadora, menos 5,69. Y esto me da 101, exactamente, ¿no? 101 grados. 101 grados. ¿Ok? Entonces, si yo sumo los tres, miren, aquí está el cálculo que se aprecia de 101 grados. Ahora yo voy a sumar 5,69, que es alfa, o sea, este valor que es 5,69, le vamos a sumar beta y le vamos a sumar gamma, o sea, 5,69 más 73,31 más 101. Y en su efecto, miren muchachos, me da 180 grados exactos. Una vez que yo defina, que yo tenga definido, que ya tengo mis ángulos completos, el objetivo para seguir, porque el objetivo es buscar la fuerza F. Entonces, para yo poder analizar esta cuña, que es la cuña B, yo debo necesariamente obtener la reacción RAB porque es la que me conecta al bloque B. Entonces aplico triángulo, ¿aplico qué? ¿Aplico qué? Triángulo no, perdón. ¿Ley de quién? Ley del seno. Como yo voy a aplicar la ley del seno, ¿qué significa? ¿Cuál es la incógnita que yo debo buscar aquí para pasar para el otro triángulo? No me interesa RA. RAB, RAB, entre el seno del ángulo opuesto, que vendría siendo entre el seno de quién? De beta, ¿verdad? Va a ser igual a quién? A WA, que viene siendo igual al seno del ángulo gamma. ¿Por qué WA? Porque es el único dato que yo tengo de entrada. WA vale 100 newton. Entonces me quedaría RAB, que es este señor, entre el seno de beta, va a ser igual, que es el ángulo opuesto, a WA, que es el que yo tengo, como dato que entre el seno de gamma. Entonces significa que RAB va a ser WA por el seno de quién? De beta entre el seno de quién? De gamma. Entonces, ¿qué significa ahora? Que RAB va a ser W sub A, que vale 100 newton. Bueno, aquí no es necesario meterle el 100 por el seno de beta, pero beta vale 73,31 grados entre el seno de gamma, seno de 100, ¿qué? 1 grado. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Que R de AB, vamos a colocar aquí, R de AB, al meter todas esas operaciones en la calculadora, por favor, tiene que estar en grados, ¿no? Aquí la calculadora tiene que estar en grados porque si no, no dan un error. Vamos a meter esos cálculos allí y me va a quedar 100 por seno de 73,31, ¿verdad? Aquí estamos metiendo 100 por el seno de 73,31 entre el seno, ya, 100 por el seno de 73,31, cierro, entre el seno de 101 grados. Este me da 97,58. 97,58 ¿qué? Newton. Quiere decir que una vez que yo tenga calculado el dato como tal, entonces sí vamos a proceder, ¿verdad? A lo que es el cálculo o el análisis del bloque ¿qué? Del bloque B. Es decir, voy a hacer diagrama de cuerpo libre del bloque ¿qué? Del bloque B.
del bloque B, en este caso, ¿qué me va a quedar? Vamos a hacer el análisis. Me va a quedar entonces X y Y. Aquí me va a quedar así. Por aquí va a estar esto y por aquí va a estar esto. ¿Ok? Está más o menos así, que es el bloque B. En el bloque B, fíjate que aquí yo tengo, o me están señalando que aquí hay un ángulo beta, de esta parte inclinada, y por aquí el ángulo que forma este con la horizontal, por la parte de arriba, que forma este con la misma, la inclinada con la horizontal es el mismo, por la parte de arriba es el mismo que forma la inclinada con la horizontal por la parte de abajo. Significa entonces que este ángulo, ¿quién es? Este ángulo es propiamente alfa. ¿Ok? Y vamos a colocar el movimiento eminente. En este caso, el bloque B, no es beta, sino B, es B. El bloque B se mueve hacia la izquierda. Y aquí me están diciendo que a diferencia del bloque A, W es despreciable, es cero. Cuando es cero, es que es despreciable, pues. No lo vamos a tomar en cuenta. El peso no, es despreciable. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuánta fuerza. Vamos a comenzar con la parte de abajo. Entonces, fíjense que en la parte de abajo se me va a generar una normal, que la van a llamar normal B, porque simplemente está con la superficie. Normal B, ¿verdad? Entonces, esta normal B que forma 90 grados acá, si el movimiento viene hacia acá, significa que la fuerza de roce va contraria al movimiento. Y si esta sería la fuerza de roce, ¿dónde? En B. Ok. Y entre estas dos, entre lo que es la normal y la fuerza de roce, se me va a generar una resultante, que la voy a llamar resultante ¿dónde? En B. Y este va a ser phi sub ¿quién? Phi sub S. A ver, por la parte de arriba, que es donde tenemos la superficie en contacto entre bloque A y B, en este caso, ¿sí o no? ¿Qué se me va a generar por este lado? A ver, se me va a generar ¿qué? Una normal. Vamos a ver, vamos a ver si la podemos calcular aquí. Perdón, vamos a colocarla aquí. Por acá, una normal, que es la normal ¿quién? AB, forma 90 grados acá. Y sabemos que esta forma un ángulo ¿qué? Un ángulo alfa acá, ¿verdad? Y por este lado se me va a generar la fuerza de ¿quién? De roce AB. Y entre estas se me va a generar la resultante AB, que va a formar con esta un ángulo phi sub S. Fíjate, este yegla ya lo tenemos calculado porque es el mismo este. Ese yegla es el que va, o el yegla es el que va de aquí hasta aquí, ese ya lo tengo calculado. Y por este lado, se me va a generar una ¿qué? Una tensión. Fíjate que en este lado, aunque nos dan beta por allí, y debe tener un valor, pero no lo dieron porque no lo vamos a utilizar, porque totalmente la tensión T, que la vamos a llamar tensión en C, vamos a llamarla aquí, tensión en C de entrada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si esta polea gira así, significa que esta es ala, quiere decir que esta es la salida. Entonces esta va a ser tensión de entrada. Y entonces figúrense que allí, ¿verdad? No, se nos va a generar un triángulo de fuerzas. Sí, se nos va a generar un triángulo de fuerzas que hay que saber cerrar, ¿no? Vamos a generar el triángulo de fuerzas. El triángulo de fuerzas. ¿Cuál es el objetivo de buscar aquí? Si yo logro conseguir la tensión de entrada aquí, por el análisis de polea con fricción, voy a poder conseguir la fuerza F. Entonces, en el triángulo de fuerzas, ¿qué me va a quedar? Vamos a ver. Me va a quedar aquí. Voy a colocar T sub E, que es totalmente horizontal, T sub C sub E, está totalmente ¿qué? Horizontal. Y de este lado, vamos a generar, a ver cómo lo podemos, sí, vamos a generar así. RB por aquí, vamos a colocar aquí en el extremo, RB, y que es esta, y fíjate, extremo con origen, extremo
Y aquí, con origen. Entonces, extremo con origen, extremo, extremo con origen. Y ahora, extremo de este con origen con el extremo de aquel. O sea, extremo de este, ahora sí. Este sería R de quién? R, A, B. Entonces, extremo con origen, ¿sí? Extremo, ¿con quién? Con origen, extremo con origen. Ok, entonces aquí le pasamos lo que es la línea de punteaditas. Tu, Aquí también otra. Para ubicar los ángulos, o sea, los sistemas de referencia en cada vértice de triángulo, como lo hice al principio. ¿Ok? Entonces, una vez que, que yo los paso ya aquí, que los hago aquí. Pero ya. Vamos a ver. RAB forma con la vertical un ángulo yegla, que ya está, que este es el mismo, 569, RAB en el extremo. ¿En qué extremo? De este lado, ¿sí lo ven? De este lado lo formo, ¿ok? Que este mismo, RAB. Entonces, este sería mi ángulo, ¿qué? Yegla. Sería yegla, ¿ok? Sí, porque el movimiento va para allá, el bloque va con sentido contrario. Fíjate que va en consonancia con este, porque este va para allá, este queda para allá. Entonces, por la ley de acción y reacción de la tercera ley de Newton, este sería quién, o cuánto vale este ángulo. Vale 5,69. 5,69. Y el RB con la vertical, que es por la parte de afuera, el RB con la vertical, este sería Fisu quién? Fisu S. Y de este lado no hay más nada. Entonces voy a decir, vamos a calcular alfa, vamos a llamar este todo alfa, a todo este lo vamos a llamar beta, y a este lo vamos a llamar gamma. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar, aquí sí nos cabe, yo creo que aquí nos cabe, ¿cuánto nos va a dar alfa? ¿Cuánto nos va a dar alfa acá? Alfa nos va a dar 5,69 que tiene este aquí, más este que está externamente aquí con la vertical. Ya que aquí me quedó un poquito torcido. Es más vertical aún. Ahí sí se logra ver más o menos, ¿no? Sí, sí se logra ver un poquito. Entonces, este Fisu S. Entonces, Fisu S, ¿cuánto vale? El ángulo que está por fuera es el mismo que está aquí adentro. Estoy haciendo Fisu S también. Pero este vale 16,69. Entonces, alfa, ¿cuánto vale? 5,69 más 16,69. Este nos da 22,38 grados. ¿Ok? Y beta, que va a ser 90 grados, porque aquí hay una cuadra perfecta. Entre este y esta en la cuadra perfecta, 90, y le vamos a quitar phi sub s, que es este pedacito justo aquí. El phi sub s, que es este pedacito, sería menos 16,69 grados. Beta vale, entonces aquí, beta va a valer 90 menos 16,69. Beta va a valer 73,31 grados. Y finalmente gamma, que gamma va a ser, para calcular hacer el cálculo de gamma, el cálculo de gamma sería aquí 90 grados, pero fíjate que el ángulo que forma este por fuera, es el que forma aquí adentro. Este también sería 5,69 grados. Aquí sería 90 grados y le va a restar 5,69. Gamma, entonces va a ser 90 menos 5,69. Esto me da 84,31 grados. ¿Qué significa? Que nosotros al probar cada uno de estos,
Vamos a rectificarlo, 22.32 más 73.31 más 84.31. Me da 180 grados. Entonces, para yo poder calcular, que lo voy a borrar esta parte de acá, voy a calcular oído, porque necesito, para poder hacer el problema, yo necesito entonces calcular ahora la tensión de entrada aquí. Entonces yo digo, por la ley del seno, ¿qué voy a decir por la ley del seno? Que el dato que tengo, que es, perdón, el que no tengo, este es el que quiero buscar, T sub C de entrada en la polea, vas entre el seno del ángulo opuesto, que es alfa, va a ser igual a R de AB, que es el que tengo como dato, entre el seno de beta, entre el seno de beta. Entonces T sub C va a ser RAB por el seno de alfa entre el seno de beta. Entonces T sub C va a ser RAB, pero ¿cuánto nos fue que nos dio RAB? Ah, 97.58 por el seno de alfa. ¿Que el seno de alfa cuánto vale? 22.38 grados por entre el seno de beta. ¿Cuánto nos dio beta acá? Nos dio 73.31. 73.31. Y T sub C, que es el que yo quiero buscar, recuerden que fue este entre el ángulo opuesto, que es el seno de alfa, es igual al dato que tengo, que es RAB entre el seno de beta. Vamos a hacer el cálculo este para finalizar con la polea. Sería 97.58 por el seno de 22.38. 97.58 por el seno de 22.38 en este caso. Ajá. Dividido entre el seno de 73.31 grados. Y esto me da 38,78 newton. Finalmente, para obtener el objetivo que era la fuerza, voy a borrar todo este. Ya nos quedan 2 minuticos. Vamos a terminar. Voy a borrar este triángulo y vamos a hacer el análisis de la polea que teníamos acá. Entonces yo hago el diagrama de cuerpo libre, o el DCL de la polea, para señalar las tensiones. DCL, polea en C. Entonces, para hacer esta polea en C, coloco el sistema de referencia X versus Y. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a colocar la polea, ¿sí? Y por acá voy a tener el punto ¿qué? C. Entonces, por acá voy a tener la tensión y una tensión, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que esto ya la he definido como T sub C de entrada, porque el movimiento eminente es así. ¿En sentido qué? Antihorario positivo. Y esta sería mi fuerza F, que es equivalente a la tensión de ¿quién? De salida en C, sería igual a la fuerza ¿qué? En F. Posteriormente a esto, voy a aplicar poleas con fricción. Vamos a aplicar poleas con fricción. ¿Y qué me quedaría entonces acá? Rapidito ya para terminar el problema. La tensión, voy a calcular aquí, o vamos a definir, aquí forma 90 grados, 90 grados. ¿Y este qué sería? Beta directo. Por lo tanto, beta, que es el ángulo de aumento, vale 90 grados. Si lo quiero transformar a radianes, lo multiplico por pi y lo divido entre 180 grados. Entonces, este con este se me van, grados con grados se me van y me quedan radianes, 90 entre 180, tiene mitad, 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 pi medios, va a dar pi medios, y entonces la tensión de salida en C va a ser igual a la tensión en C de entrada por Euler a la nu sub S por beta. Fíjate que nos dan dos nu sub S. Hay que tener cuidado porque nos dan el de la superficie y nos dan el de la polea. Entonces, aquí la tensión de salida en S
va a ser igual a la entrada esta que nos dio 38,72 por Euler a la nu sub s, que es 0,2 por pi medios, que viene siendo el ángulo de arrollamiento. Fíjate que aquí no nos dicen que se enrolla la cuerda, entonces va a ser directo, porque cuando se enrolla debo meter número de vueltas por 360 más el ángulo de arrollamiento, que sería igual al beta prima, corrijo. Entonces aquí sería 38,78 por Chis Eulert, paréntesis, 0,2 por chi pi medios. Y esto me da tanto que es 53,09 newton. Por lo tanto, F es igual a la tensión de salida y la fuerza F que andamos buscando vale 53,09 newton, que era la fuerza necesaria para que el bloque A iniciara su movimiento eminente. Entonces acá tendríamos la respuesta, ¿ok? Esta sería la respuesta. Bueno, muchachos, no me queda más que restarles que traten de ver el material, traten de estudiarlo, traten de sintetizarlo. Generalmente las cuñas se trabajan de este mismo estilo y espero, bueno, haya sido de gran ayuda para ustedes. Que tengan una feliz y bendecida tarde. Nos vemos en otra oportunidad.